Vamos ahora a escuchar al diputado Rubén Moreira Valdés, coordinador de los diputados y diputadas del Grupo Parlamentario del Revolucionario Institucional. Diputado, adelante, por favor. Omar. Bueno, me da mucho gusto que estemos acá y saludo con mucho afecto a las ministras y al señor ministro. Qué bueno que están acá. Suscribo lo que dice Luis Espinosa. Ojalá y un día podamos reunirnos todos en una sesión más amplia de trabajo. Siempre habrá cosas. Entonces, gracias por estar acá. A mi maestra, okay, igual que tú sí estudié. A la ministra Yasmín, me da mucho gusto saludarla. A mi paisano, señor ministro, es lagunero. Pues Lolo se le ve lo distinguido, pues lagunero, maestro. Muchas gracias por estar acá. Yo reconozco a Nacho Mier. Miren, lo que emprendió él siempre es difícil para cualquier diputado, porque pues hay que convocar a las personas, hay que llegar a una conclusión, y creo, Nacho, es un muy buen ejercicio. Ojalá y podamos continuarlo en este espacio que tenemos todavía de tiempo y sembrar cosas para la otra legislatura. Yo creo que el diálogo, Nacho, es muy importante, muy importante. Yo dejaría algunos temas que creo que podemos platicar con ustedes a futuro. Por ejemplo, el federalismo que tenemos, hacia dónde va este país en ese sentido. Hemos estado quitando entre todos los partidos facultades, atribuciones a las entidades federativas, presupuesto también. Vean ustedes los presupuestos del 2018 y los de ahora. Les hemos estado quitando algunas cosas que eran esenciales. Pongo un ejemplo. Los tribunales electorales de los estados los designa el Senado, que ya no representa a los estados, porque tenemos la lista de representación proporcional. Y entonces, que por cierto esa fue la tesis, maestra. Ya no representa a los estados, y eso tenemos que discutirlo, porque algunas cosas que nosotros luego nos quejamos, nosotros mismos las hemos provocado. Las OPLES es el mismo tema, pero no las designa ni siquiera el Senado, las designa el INE. Ya no me meto con lo del INE porque el INE no se toca, dice, pero bueno. Entonces, ese es un tema, el federalismo, que hay que discutirlo en algún momento. Otro tema que creo que es importante, presidente, y señoras, señores ministros, es el tema de la escalada punitiva. Luego, para resolver cualquier problema, atácale 10 años más, atácale 5 años más, y entonces se pierde la proporción de las cosas. Y cuando alguien tiene un conversatorio con jueces, pues se das cuenta de que están aplicando la ley que nosotros empujamos para algo. Aquí tenemos cadena perpetua en este país, tan sencillo como que ¿qué cadena perpetua? En fin, yo creo que la escalada punitiva tenemos que resolverla. Creo que hay que invertirle dinero en el nuevo sistema de justicia penal, porque los estados ya no le están invirtiendo. Entonces nos quejamos, oye, soltaron a tal persona. Pues sí, es que el primer respondiente, y ayer lo platicamos con Nacho, dijo, yo pesqué una persona con traje amarillo y resulta que era rojo, pues el juez lo va a tener que soltar, ¿no? O sea, ¿a dónde nos hacemos, no? Creo que requerimos hacer una gran reforma, es cierto, pero ver la génesis de nuestro país y de nuestras instituciones para no salirnos de ese gran marco. Creo que hay un tema de derechos humanos. La gran reforma del 2010 y del 2011 generó muchos retos, entre ellos el control de convencionalidad. Bueno, pues eso fue lo que quisieron los mexicanos. Se votó aquí por unanimidad en el 2010. Luego se fue al Senado y fue igual. Y luego se fue a las 32 legislaturas. Eso es lo que querían los mexicanos, ese control de convencionalidad. Entonces, habrá que abordar esas cosas. Yo creo importante, compañeros, lo del presupuesto. No comparo unas con otras, perdóname, Reginaldo, porque los estados tienen poco presupuesto y se asignan poco presupuesto a los tribunales. Y luego yo conozco muchos amigos, porque así yo fui gobernador, que en lugar de apostarle a políticas de fondo, pues no le apuestan a otra. Pero también, y lo discutí con los magistrados, le dije, en esa cifra que nos pusiste, pues también iban un montón de procedimientos
que son de trámite. Eso no digo que no les demos dinero, hay que darles dinero, pero eso no puede ser a costa de la Corte. Está el tema del sueldo. Yo ese tema creo que necesitamos gente bien pagada, bien remunerada, que tenga estabilidad a futuro, pero necesita la Corte también presupuesto para muchas cosas que hay que hacer, y los tribunales estatales tienen que tener más presupuesto. Eso lo tenemos que resolver nosotros también. ¿Por qué? Pues porque nuestro pacto fiscal hace que el dinero que se genera en los estados se viene acá. No hay dinero federal, todo es dinero de los estados. Se generó la actividad económica de los estados. Se viene para acá y luego nosotros lo distribuimos, y pues sí andan batallando. Cierro con algo. El Código de Procedimientos Civiles tenemos que ponerle atención, porque se destinó recurso para el nuevo sistema de justicia oral hace unos años, pero todavía no se da la oportunidad de destinarle dinero al Código de Procedimientos Civiles. ¿Qué adecuaciones tendrán que hacerse? ¿Qué capacitaciones tendrán que hacerse? Las salas, todo eso que hay ahí. Yo no estoy muy de acuerdo ni con las leyes generales ni con los códigos nacionales, porque sujetamos a todo el país a una ley que se hace muy lejos, y cuando la queremos cambiar ya es bien difícil, ya es muy muy difícil, y el COVID nos dejó enseñanzas de que muchas cosas tienen que resolverse ahí. Termino, te felicito mucho Nacho, por lo que hiciste. Si no atiné, no es culpa de la maestra, es culpa mía, porque no fui bien a su clase. Gracias. Gracias, diputado Rubén Moreira. Vamos a escuchar ahora al diputado Marco Antonio Bustamante, del Grupo Parlamentario del Revolucionario Institucional. Adelante, diputado, muy buen día. Muchas gracias, buenos días. En primer lugar, reconocer al presidente de la Junta de Coordinación Política por este ejercicio. Siempre el diálogo será bien recibido y es de celebrarse. Muchas gracias, diputado Mier. Agradecerle al coordinador del Grupo Parlamentario del PRI, el diputado Moreira, la oportunidad de dirigirles este mensaje, darles la bienvenida. Es una oportunidad extraordinaria poder encontrarnos, señoras ministras, señor ministro. Es una oportunidad que es fundamental para todas las fuerzas políticas representadas en la Cámara, poder entablar este diálogo siempre respetuoso y con la disposición de unir y colegiar esfuerzos en favor de nuestro país. Tanto el federalismo como el principio de división de poderes se remonta a la Constitución de Cádiz de 1812 y dimana, como bien lo apuntó el profesor Anaya, de las ideas de la Ilustración, es decir, la división de poderes ha estado presente desde la configuración de nuestro modelo de nación y ha sido un pilar fundamental de nuestro sistema democrático. Y esto pues cobra sentido justamente por la necesidad de realizar una limitación en el ejercicio del poder, y la finalidad última siempre será poder servir a la gente, y de ahí que el equilibrio y la armonía en las fuerzas, como ocurre en esta mesa, como ocurre en la Cámara de Diputados, con los pesos y contrapesos, pues es un pilar fundamental para el ejercicio democrático, y por eso ese diálogo es tan relevante con la pluralidad representada en esta Cámara. A nosotros nos toca dar el derecho, a ustedes decir el derecho, y son dos pilares fundamentales que pueden fortalecer nuestro sistema democrático y que nos exigen y nos demandan ejercicios como este, en el que el diálogo nos permita llegar en beneficio del país, en beneficio de la gente, a buenos acuerdos. Una democracia sin duda demanda diálogo, porque hay dos principios que son opuestos, pero son principios de la democracia misma, el disenso y el consenso, y ambos sirven justamente para consolidar un Estado democrático y de derecho. Aquí se ha comentado, creo que tendríamos que analizar de dónde proviene la legitimidad del poder. En el caso del Poder Legislativo, el Poder Ejecutivo dimana del voto popular, y esa legitimidad se renueva de manera periódica y se expresa a través del voto popular. Sin embargo, en un Estado democrático de derecho, todos los actos deben someterse al mandato constitucional, y ahí habría que preguntar de dónde dimana la legitimidad del Poder Judicial. No dimana del voto popular, pero sí del mecanismo de elección, en el que órganos electos popularmente generan un mecanismo para la elección de las y los ministros desde un diseño constitucional. Ese es el origen de la legitimidad, es decir, la autoridad de la Suprema Corte de Justicia de la Nación no es el reflejo de la voluntad popular,
no debe serla, es el reflejo del espíritu de la ley y qué más legitimidad que el propio diseño constitucional. El constituyente de 1917, al haber derivado de un proceso revolucionario, pues es justamente la mayor expresión de la voluntad popular en la historia de nuestro país y esa es justamente la legitimidad del Poder Judicial. El hecho de no ser electos por voto popular no demerita la legitimidad ni resta peso a la actuación y a la propia legitimidad como acuerdo, como nación, en el propio diseño constitucional y en el diseño para guardar el equilibrio entre los poderes. Sin duda todo sistema es perfectible, se ha dicho aquí en esta mesa, pero creo que habría temas de los que tendríamos que estar hablando y platicando de manera coordinada. Un sistema de justicia es tan fuerte como el eslabón más débil y los eslabones más débiles de nuestro sistema de justicia se pueden fortalecer desde el diseño de la ley y desde la interpretación de la ley. Esa es la importancia de este diálogo. Creo que es importante ponernos de acuerdo cómo vamos a acoger y darle vida en nuestra Constitución, en las leyes y en la interpretación que ustedes realizan a las resoluciones, por ejemplo, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de otros organismos internacionales. Ahí tenemos un papel, ambos poderes, que es importante. Consideramos que hemos retrocedido en la implementación del sistema de justicia penal, sobre todo al interior de las entidades, un sistema cuyo diseño es garantista. Hoy día ocurren abusos en la prisión preventiva oficiosa, justificada, en las medidas cautelares. Hace falta consolidar el sistema de justicia civil a la luz del nuevo código, consolidar la justicia local para poder fortalecer a los poderes judiciales locales como parte de todo el entramado que le permite a la gente poder acceder a la justicia y en función de ello, pues nuevamente celebrar esta mesa de trabajo. Ojalá pueda ser una mesa permanente, ampliada, que nos permita siempre un diálogo como ha ocurrido este día, respetuoso y finalmente, pues solo expresar a nombre del grupo parlamentario del PRI el respeto irrestricto al Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a la señora presidenta Norma Lucía Piña, y esperamos que este pueda ser el inicio de una mesa de trabajo que nos permita coordinar y colegiar esfuerzos en favor pues de esta nuestra patria, del Estado mexicano, para consolidar un Estado democrático y de derecho, que sin duda es la aspiración de todas las fuerzas y de todas y todos quienes estamos en esta mesa. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, diputado.